Bueno, vamos a volver a hablar de este tema que venimos siguiendo desde hace varios días y tiene que ver con las irregularidades, las muertes dentro de diferentes dependencias del ejército argentino en circunstancias no dudosas, sino preocupantes, alarmantes, violentas. Y lo voy a saludar al doctor Hermindo González, es abogado especialista en Derecho Penal y referente de la Comisión de Derechos Humanos en la provincia de Corrientes. Doctor Hermindo, muy buenos días. Guillermo Arrieta, de Informativo Federal, los saluda. ¿Cómo le va? Trabajo a toda la audiencia, ¿cómo te va? Muy bien, gracias por su tiempo, doctor. ¿Ve con preocupación esto que se está dando? ¿Es algo nuevo? ¿Es algo que se viene dando desde hace años? No, esta es una metodología que se implementó de toda la vida en los lugares de reclutamiento de las fuerzas de seguridad en todos los órdenes, tanto Ejército Argentino, Prefectura, Gendarmería y Policía de la provincia, tienen este tipo de mecanismo que incluyen actos tortuosos en la misma formación y durante el desenvolvimiento de las actividades normales de la supuesta capacitación, y luego concluyen cuando van superando los niveles en especie de ritos de iniciación donde se profundizan la aplicación de tormentos a quienes acceden a ese nuevo rango, que en muchas de las ocasiones terminan con los resultados como el pibe de Paso de los Libres, o como el pibe ahora la semana pasada en Misiones, y como otros tantos que en la mayoría de las situaciones no se obtiene el resultado tan grave como la muerte, pero sí en muchos casos quedan con secuelas. Lo que ocurre es que cuando son hechos de menor relevancia en el aspecto físico, no trasciende y resuelven internamente la situación. Sin embargo, cuando ocurren como el caso de Paso de los Libres, donde el resultado fue letal, y como en el caso de Misiones, donde estamos hablando de un pibe que en el rito de iniciación lo tiraron a una pileta vacía de aproximadamente 1,5 metros de altura y terminó cuadripléjico, nos queda otra alternativa porque la familia es como que rompe el cerco que se pretende construir para lograr la impunidad en principio desde lo judicial. Claro. Y obviamente que no trascienda al resto de la comunidad, porque son hechos que la sociedad repudia, que desconocen porque no tienen trascendencia, y que los organismos, como bien dije, de formación, lejos de ser formadores de conductas de vida, son formadores en el camino tortuoso, que luego lamentablemente se traduce cuando tienen que interactuar con la sociedad civil en estas prácticas, pero ya como víctima al ciudadano común, ¿no? Claro, esto que usted dice es central, dos cosas muy importantes que quiero destacar. Por un lado, el cerco que se forma por parte de los propios integrantes del ejército argentino, en base al miedo seguramente, de que no podés contar esto, si lo viste no lo podés decir, hasta que llega un punto en el que lamentablemente las familias no tienen otra que contar y salir a pedir justicia, en el peor de los casos, ¿no? Cuando los aspirantes lamentablemente mueren. Y por otro lado, estas prácticas de tortura, porque no cabe otra palabra, que luego muchos integrantes de estas fuerzas lo traducen, usted dice, a la sociedad civil, ¿no? Vemos a integrantes de la policía, del ejército, del servicio penitenciario, atacando violentamente, una violencia muchas veces desmedida y poco profesional, para tratar de repeler un delito o una manifestación. Bueno, ese es el mayor problema que aqueja a la sociedad, porque los vulnerables terminamos siendo todos los miembros, ¿no?, de la Claro. comunidad. Y la base radica en esa a la cual yo llamo desformación profesional, que implica hacer atravesar a los pibes cuando están llevando adelante las carreras en la fuerza por estos procesos tortuosos. Y luego, cuando se dan los resultados, que en ocasiones no son tan graves como el pibe de Paso de los Libres, recurren a la tan mentada y conocida obediencia de vida, que no es otra cosa que generar un manto de
encubrimiento para lograr la impunidad, ¿no? Claro. Me parece que a lo que en algunos sectores llaman profesionalizar no es otra cosa que generar una herramienta de violencia para la comunidad y alejan de los postulados constitucionales, ¿no? Me parece que la fuerza hace mucho tiempo tenemos que avanzar por tratar de ver cómo se democratiza los procesos de formación de las fuerzas policiales. Mientras eso no ocurra, vamos a contar siempre con hechos de esta naturaleza, ¿no? Y lo peor de todo es que la faz política, que es la que implementa políticas públicas, que es la que crea las herramientas de contralor, que es la que nos brinda un sistema de división de poderes donde la justicia juega un rol fundamental, en muchas de las ocasiones, si no en todas, termina siendo connivente y generan, por llamarlo de alguna manera, una especie de espíritu de cuerpo con las fuerzas de seguridad, porque luego el poder político utiliza la fuerza de seguridad para sostener los proyectos antipopulares que llevan adelante. Entonces, a la hora de tener que juzgarlos, terminan haciendo un juego de corporación y privando a toda la sociedad de que podamos saber realmente qué ocurre y que los que cometen hechos de esta naturaleza puedan ser juzgados. Es un juego macabro, ¿no? Porque siempre pareciera ser que uno queda entrampado en el binomio democracia y dictadura, y pareciera que si criticamos este sistema estamos como avalando un sistema dictatorial, y yo creo que todo lo contrario, ¿no? Este proceso que estamos atravesando está muy lejos de ser un proceso democrático donde quienes generan o quienes obtienen a través del voto la representación política se arrogan todas las potestades, todas las facultades y gobiernan todos los poderes, no solo el Ejecutivo, sino que gobiernan el Legislativo, gobiernan y ponen los jueces que les parece y gobiernan el Judicial, utilizan a la fuerza como brazo armado para sostener el poder. Entonces eso, lejos de ser una democracia, está transformándose muchísimo tiempo a nuestro Estado nacional, provincial, en un Estado donde la ciudadanía cada vez se aleja más de los postulados que llevan adelante estos sectores, que son los sectores más privilegiados, porque a la vez esa construcción del poder en base al sostenimiento de la fuerza, con la formación de los cuadros con estos niveles de agresividad y de violencia, sostienen un modelo que es altamente exclusivo, ¿no? Para beneficiarse con los privilegios, y que cada vez deja más gente fuera de ese sistema de protección, ¿no? Cada vez somos más los excluidos. Y fíjense ustedes que en la mayoría de los casos, los pibes que terminan siendo víctimas de estos hechos tortuosos, que en algunos casos los lleva a perder la vida, son pibes de sectores excluidos que pretenden ingresar de alguna manera al Estado, sí, y que muchas de las veces no tienen una visión de profesionalismo ni de vocación por ser parte de la fuerza, sí, sino una necesidad de salir de la extrema pobreza que el mismo sistema empobrecedor los coloca, ¿no? Y que luego encima como respuesta le da la tortura o la muerte. Es muy perverso, pero tenemos que tratar de ver, porque estos no son hechos aislados, que un día algún superior se levantó loco, claro, y llevó adelante un acto brutal. Esto tiene que ver con una estrategia, una implementación de un mecanismo selectivo y perfectamente diseñado, ¿no? Y eso es lo que pone en jaque al sistema democrático y que nos debe revolucionar a todos, ¿no? No, de hecho uno consulta con integrantes de las fuerzas y en off te dicen, sí, este tipo de métodos de torturas es común, y algunos hasta te dicen es para filtrar a los blanditos, como un método para decir, bueno, si no servís para el ejército, si no te bancás estas torturas, no servís para ser soldado. Pero recién hablábamos con Susana Pintos, la mamá de un soldado que lamentablemente murió en Apóstoles, en Misiones, ¿no? Hace 19 años, el soldado Mauro Ramírez. Hace 19 años sucedió este hecho. De ese entonces, bueno, el caso Carrasco mucho antes, a hoy parece que no ha cambiado nada. El ministro de Defensa, Jorge Tayana, dice no, este tipo de prácticas no van más, pero ¿se ha avanzado en algo en eso o hace años que todavía se siguen cometiendo este tipo de prácticas y a nadie le interesa? Nosotros tenemos perfectamente claro que las mismas prácticas vienen acompañando la desformación de las fuerzas de seguridad de hace muchísimo tiempo,
y fue la continuidad del Estado de facto antidemocrático con las mismas prácticas. Claro, es decir, ahí Y no a la llegó vez, la democracia. esas mismas, es que en general, por eso le decía yo, tenemos que sentarnos a discutir si esto es una democracia o bajo qué sistemas estamos, ¿no? Claro. Porque la verdad que dista mucho de ser democrático, porque a la vez, fíjense ustedes que el mismo sistema de desformación de los miembros de la fuerza que se utilizaba en la época de la dictadura, y a la vez la misma represión con los métodos tortuosos hacia la comunidad que ejercía la dictadura, hoy ejercen la fuerza de seguridad en los distintos lugares de alojamiento y de detención de las personas, e inclusive en muchos de los casos sin estar detenida y en la propia vía pública. O sea que el sistema represivo estatal se mantuvo a través del tiempo, pese a que cambiamos de forma de gobierno, ¿no? Donde hoy tenemos un supuesto gobierno representativo que asume a esa representación a través del mandato popular, pero en lo que tiene que ver con el control social a través de la implementación de la fuerza y de la represión y de la coacción, y la forma de conducirse a través de el sostenimiento del modelo por el terror es exactamente el mismo. Puede sonar muy duro esto que yo digo, porque no va a faltar quien entienda que hasta inclusive es antidemocrático. Y en esto yo quiero ser bien claro, ¿no? Esto que estamos pasando es un mecanismo represivo antidemocrático. Y las conductas se replican de aquella época, ¿no? Entonces necesitamos una revisión integral de la capacitación de las fuerzas de seguridad para que lo sean dentro de un marco democrático, ¿no? Y para ello hay que profesionalizar los capacitadores y hay que democratizar a los capacitadores, ¿no? Porque si quedan en manos siempre de los mismos superiores que tuvieron la misma formación y el traspaso de esa formación es un traspaso, digamos, de alguna manera hereditario, no vamos a poder suprimir el mal que hoy ya es endémico y que cada tanto nos aporta una dolorosa víctima al sistema y que nos revolucionamos en el momento, pero la cuestión continúa, ¿no? Seguramente cuando ya no lo puedan sostener, van a liberar, o como nosotros decimos, soltar la mano a 2 o 3 miembros de la fuerza de menor rango, y la cosa va a continuar. Arriba. Hay que dar un debate bien profundo donde los representantes de los poderes del Estado, la política pública tiene que ser el principal objeto a modificar, ¿no? Y parece ser que no hay compromiso por parte de las autoridades. Doctor Hermindo González, muchas gracias por su tiempo, muy amable. No, por favor, muchas gracias a usted, un gran abrazo. Gracias. Allí pasaba el doctor Hermindo González, es abogado, es referente de la Comisión de Derechos Humanos en la provincia de Corrientes, hablando sobre esta situación que aqueja a las Fuerzas Armadas desde hace años, ¿no? Hablábamos recién de un caso ocurrido hace 19 años que todavía no tiene justicia, y hablamos ahora de casos que ha ocurrido un mes, de un caso que ha ocurrido hace una semana, todos en dependencias del Ejército Argentino. Hoy parece ser que ingresar, aspirar a ser soldado del Ejército Argentino no te garantiza seguir con vida.